Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta noche te damos gracias por tenernos acá nuevamente. Señor, nos des tu luz, tu guía, para que escuchando esta carta de San Pablo podamos escuchar tu palabra, podamos aprender y podamos descubrir cómo es que nos guías para llevar nuestra relación contigo, qué es lo importante y qué es secundario. Llénanos de ti, Señor, y te pedimos hoy que nos concedas esta gracia bajo la intercesión de San Martín de Tours, a quien celebramos hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Llevamos el primer día la introducción en general, ¿verdad? Que es la carta que se trata, quién es San Pablo. El segundo día vimos el primer capítulo. El primer capítulo donde habla San Pablo de lo que les presentó y cómo todo lo que él les presentó es la verdad, es la palabra de Dios, y por qué ellos deben aferrarse a lo que aprendieron y no dejarse distraer de otras enseñanzas, ¿verdad? Y después vemos en el segundo capítulo que como que empezaban a distraerse. Pablo les habla, Pablo les afirma de que él estuvo en el concilio, de que se reunió con los apóstoles y de que efectivamente todos están de acuerdo de que lo que él está enseñando está bien y que es la palabra de Dios lo que él está enseñando y que por lo tanto tienen que aferrarse a esa palabra, que es la que les va a dar la salvación, es la que les va a dar todo lo que necesitan y que por lo tanto no deben dejarse arrastrar a otras creencias, ¿verdad? No deben dejarse arrastrar hacia el pasado. Tanto así que incluso Pedro se estaba portando mal, ¿no? Cuando estaba solito se portaba de una manera y cuando llegaban los otros se portaba de otra manera al frente de los gentiles. Primero los apoyó, primero los acogió, pero cuando llegaron los judíos entonces se retiró, mostrando como de cierta manera una doble cara, y viene Pablo a reprimirlo, ¿no? Viene Pablo a decirle: hey, ¿qué está pasando con usted? ¿Por qué está tratando así a nuestros hermanos los gentiles? Si antes estaba comiendo con ellos, ¿por qué cambia de actitud? Y entonces pues Pedro cae en cuenta de que está obrando mal y pues escucha a Pablo, ¿verdad? Escucha a Pablo. Entonces, esto nos dice que entre humanos siempre vamos a tener discusiones, siempre vamos a tener malentendidos, pero siempre los debemos hablar, siempre los debemos traer al frente de la otra persona, con firmeza sí, pero con amor y con misericordia, ¿verdad? Y entonces, hablando así, pues nos entendemos, arreglamos nuestros problemas, crecemos y seguimos adelante. En vez de empezar lo que más nos gusta después de las donas, ¿verdad? Las donas tienen el primer lugar, pero en segundo lugar viene ahí el chismecito rapidito con el café, ¿cierto? Entonces tenemos que ser valientes para no caer en eso. Y siempre ser sinceros con nuestro hermano, ser transparentes, no ser fronteros en el sentido de pararse a pelear, ni mucho menos, ni a mostrarle al otro que yo soy el que estoy correcto y usted tiene que cambiar, no. Ser transparente de poder discutir en paz, en la mayor paz que podamos, nuestras diferencias, para poder llegar a esa verdad, ¿ok? Hasta ahora, entonces, ¿alguna pregunta de los dos primeros capítulos? Está muy claro para mí. ¿Qué les ha quedado aún de estos dos primeros capítulos? ¿Les quedó algo con las preguntas? ¿Se les aclararon dudas? ¿Les quedaron dudas? Adelante. ¿Ninguna? ¿Están totalmente perdidos? ¿Leyeron todos la carta a los Gálatas?
yo la leo para mí, ¿verdad? Sí. Porque pues no voy a hablar en general. Como lo que acaba ahorita de decir es cuando yo siempre he tenido en mi mente que un amigo es aquel que sí te felicita porque hiciste algo bien, pero también viene y te reprende cuando te equivocas. Y esa es la persona que yo considero es mi amigo. A lo mejor en ese momento me enojo o me siento mal, pero al final del día sí me ayuda. Ok. Entonces ahí el otro martes no lo miré así, pero ahorita que lo vuelve a traer aquí, digo no, o sea, sí es verdad. Okay. Porque no nada más fue porque estaba enojado o porque se sentía mal, sino porque él también lo miraba como un amigo, como un hermano. Claro. Y lo tenía que sacar de ese error donde estaba. Claro. Y así son los amigos que tenemos. Los que de verdad sí son nuestros amigos. Vienen y nos representan. Y normalmente decimos que es mejor reprender en privado, ¿verdad? ¿Para qué? Para no herir la sensibilidad del ofensor ni nada de esto y para poder hacer cosas mejor. Pero en este caso Pablo lo hace en público, lo hace al frente de todos. ¿Por qué? Porque Pedro cometió esa equivocación al frente de todos. Entonces Pablo aprovecha y lo hace también al frente de todos para que la lección que va dirigida a Pedro también le caiga a los demás. Y todos se den cuenta, hey, las cosas se pueden hablar, pero sobre todo más, las cosas se pueden hablar y también tenemos que aprender a ser consistentes, a ser transparentes y a no ser dobles, a no ser uno con uno y otro con otro, ¿verdad? Entonces eso nos dice, soy yo el mismo en la casa, en la iglesia y en el trabajo. Soy yo el mismo con mis amigas mujeres, con mis amigos hombres o cuando estoy con los dos. Soy yo el mismo cuando estoy solo o acompañado, ¿verdad? Entonces, que eso nos ayude a continuar siendo más transparentes, más consecuentes y más constantes con Dios. ¿Ok? Bueno, entonces hoy vamos a empezar el capítulo 3. ¿Ok? El capítulo 3. ¿Tú nos vas a seguir, Johan? ¿Sí? Muy bien, ok. El capítulo 3 es bastante pesado, digamos, en enseñanza, ¿verdad? Porque aquí empieza Pablo con su enseñanza de la justificación. Una palabra grande e importante dentro de la enseñanza de Pablo, de nuestra relación con Dios y cómo Dios, Jesús, nos justifica. Entonces empieza a explicar qué significa esto y cómo nos compete a nosotros también. ¿Ok? Entonces, en este capítulo, el cual lo vamos a dividir en 2 sesiones, hoy vamos a mirar la primera mitad, digamos, el versículo 1 al 12, donde vemos que la justificación, o sea, la entrada en la gracia de Dios, viene por fe y no por obras. Nuestra salvación llegó por la fe en Dios y no porque nosotros nos la ganamos a través de nuestras obras. Pablo quiere dejar eso en claro. ¿Para qué? Para que queden ellos convencidos de que no por cumplir la ley son salvos. De que no por vivir de acuerdo a ciertas condiciones ya la tienen hecha. No. Única y exclusivamente por la gracia de Dios son salvos. Porque por fe creyeron en que Jesús vino a enseñarnos, a sufrir su pasión, muerte, a recibir la resurrección y ascender al cielo, y que por eso es que somos salvos. Y que debido a esa gracia, a ese don de Dios, entonces vivimos esa fe a través de las obras del amor. Bueno. Entonces vamos a ver eso. ¿Qué es la justificación? Lo que vamos a ver hoy. Y para... ¿Perdón? ¿Qué número? Estamos en la página 21. Gracias. Y vamos a ver, y él se va a ir al Antiguo Testamento. Acordemos que Pablo era un judío muy estudiado. Él conocía las Escrituras. Él conocía toda la historia de Israel, porque aprendió de Gamaliel, nos acordamos de eso.
Entonces, él va a aprovechar todo lo que sabe, y especialmente de nuestro padre de la fe, Abraham, y cómo Abraham fue justificado, fue considerado justo por su fe y no por ninguna de las obras. Después de esto, vemos cómo la bendición, las promesas a Abraham son más fuertes que la ley de Moisés. Dios con Abraham le da promesas, Dios a Moisés le da la ley, ¿verdad? Entonces son diferentes las revelaciones. Y después Pablo va a querer explicar por qué la de Abraham es más importante que la de Moisés para nuestro plan de salvación. Y obviamente la de Moisés también es importante. Entonces Pablo nos va a enseñar por qué Dios le da la ley a Moisés. Nos va a enseñar el propósito de esa ley, y después nos va a aclarar lo que la fe puede lograr para nosotros. ¿Ok? Lo que la fe puede lograr para nosotros. Entonces, esa segunda mitad del capítulo la vamos a ver la próxima semana. La próxima semana. Ahí está llamando San Pablo. Seguro me va a corregir para algo. Ok. Entonces, en el contexto del Antiguo Testamento, el que por la fe es justo vivirá. ¿Ok? El que por la fe es justo vivirá. Y eso lo podemos ver en el libro de Habacuc, del profeta Habacuc, en el segundo capítulo, donde nos habla de esta fe y de cómo por fe los israelitas debían haber soportado la experiencia del exilio con fe de que Dios en todo caso está con ellos, está digamos casi que sufriendo con ellos el trato de los caldeos, y que teniendo en fe con él va a venir la liberación. ¿Ok? Entonces siempre todo es ¿qué? La fe en Dios, y podemos ver esa referencia en la página 26. Entonces vamos a entrar aquí ya con el capítulo 3. Vamos a empezar aquí con el capítulo 3. ¿Tú crees que muchos de la clase están en el Rosario? No, nada más estaba casi nomás. Claudia. ¿Nada más estaba Claudia? Ajá, Sí. casi siempre nomás Claudia y Paz. ¿O Eusebio no estaba allá? ¿Eusebio Pero Paz? no, Eusebio y Paz no están porque parece que están rezando el novenario de nuestra de hermana de Nayeli, que Oh, descanse en Nayeli. paz. Ajá. Ah, ok. Pero Muy bien. creo que Muy bien. si llegan más tarde, no sé. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar con el capítulo 3, ¿ok? Entonces, empieza con un buen regaño. Vamos a 3:1 en Gálatas. Gálatas insensatos, ¿verdad? Gálatas torpes. ¿Quién los ha fascinado a ustedes, a cuyos ojos ha sido presentado Jesucristo crucificado? Quiero saber de ustedes una sola cosa. ¿Han recibido el Espíritu por las obras de la ley o por la fe en la predicación? Gálatas insensatos, ¿verdad? Los regaña. ¿Por qué? Porque reciben esa fe, reciben el Evangelio, ellos creen en Jesús, saben que Él vino a salvarlos, y ahora ¿qué? Ahora se dejaron endulzar el oído por otros charlatanes, los famosos judaizantes de que hablábamos, ¿verdad? Los que los quieren hacer judíos para que sean verdaderos hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, esta va a ser la lucha que Pablo va a entablar con ellos para que abran sus ojos, para que abran su corazón y para que entiendan que fue la fe de corazón lo que los salvó y que no tienen que irse a las obras. ¿Ok? Entonces, acordémonos, ¿qué son estas obras a las cuales Pablo se está refiriendo? En este contexto, ¿qué es las obras a las cuales se está refiriendo Pablo?
¿Cuáles creen? Las leyes. Las obras por cumplir la ley. Entonces, ¿a qué se refiere aquí? La que más vamos a escuchar va a ser la famosa circuncisión. Pero junto con esa, pues todas las otras. Vamos a comer de cierta manera, vamos a comportarnos de cierta manera, vamos a hacer sacrificios de cierta manera, vamos a cumplir todo, tenemos que cumplir todos estos 600 y pico de leyes para ser verdaderos judíos y para verdaderamente ser salvos por Jesús. Y Pablo les dice que no sean tontos. Ustedes fueron liberados del yugo de esa ley por la fe en el Evangelio. No se lo vuelvan a colgar del cuello. No se lo vuelvan a colgar del cuello. Entonces, los judaizantes son convertidos a Jesús, sí, pero traen su carga todavía, ¿verdad? Y están en esa lucha. Yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo creo que Jesús es el Mesías, pero en todo caso tengo que cumplir con todo esto. Entonces ellos están como en esa transición, pero todavía necesitan mantener su poder, ¿verdad? Entonces tienen que traer a los nuevos a su régimen para poder tener poder y todavía tener el liderazgo, ¿ok? Entonces esa es la pelea. Ese espíritu, ¿cómo lo recibieron los gentiles? Felipe, ¿puedes ir a Hechos 2:38? Que no trae mis lentes. Oh, ok. Alguien que pueda leer. Alejandro, Mónica. Hechos 2:38. ¿Hechos qué? 2:38. Bueno, empieza desde el 37. Al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, los gentiles se encuentran con Pedro, ¿verdad? Y Pedro les da la introducción a Jesús. Y ellos, como dicen, les cae el 20 y entienden, bueno, tenemos que estar con el Mesías, con Jesús. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué les dice Pedro? No les dice, vayan a circuncidarse y apréndanse la ley para que la aprendan. No. Él le dice, bautícense. Bautícense y vengan. ¿Por qué? Se bautizan por fe, ¿verdad? Entonces, ese Espíritu Santo vino ¿por qué? Por la fe. Porque creyeron en Jesús. Acordémonos de la mayoría de los milagros que Jesús realiza en su caminar aquí en la tierra, ¿verdad? La mayoría les dice, anda, eres sano, tu fe te ha salvado, ¿verdad? Tu fe te ha salvado. Entonces es esa misma fe que está aquí diciendo Pablo. La fe es lo importante. El Espíritu Santo que recibimos por el bautismo nos da la capacidad de esa fe en Dios, el don, y así podemos empezar a crecer en él. ¿Ok? Entonces después en el siguiente versículo en Gálatas 3:3 dice Pablo, ¿tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, terminan ahora en la carne. ¿Ok? Habiendo comenzado en el Espíritu, terminan ahora en la carne. ¿Qué nos pasa a nosotros? Vamos a un retiro, ¿cierto? ¿Cómo salimos del retiro? Llenos del Espíritu Santo. Yo soy uno con Dios. Nada me separa de Dios. Digamos que no va a ser tan rápido. ¿Qué pasa en un mes? Ya nos separamos.
2. Oh, sí, sí. Oh, ese retiro fue bonito, sí, qué bonito habló el padre. Sí, sí, sí. Sí me acuerdo. ¿Qué fue lo que dijo? Y ya. Es como que nuestra naturaleza humana dejarnos enfriar, ¿verdad? Dejarnos enfriar. Y eso no es solo lo espiritual, porque lo vivimos incluso físicamente. Me siento mal, me siento débil, ¿y qué tomo? Vitaminas para recuperar el cuerpo y todo esto, ¿verdad? Y llevo 2 meses tomando vitaminas y uy, qué bien me siento. Qué bueno que me tomé esas vitaminas. Pero bueno, ya no las necesito, porque ya estoy bien. ¿Y qué pasó? Se quedaron las vitaminas en el closet, pasaron 2 meses y otra vez ahí estoy. Entonces es esa constancia que necesitamos, ¿ok? Para mantenernos con el Espíritu y no dejarnos llevar. ¿Por qué? Porque somos seres de hábitos. Y no sé por qué razón, pero los hábitos malos son los que nunca se van. Nunca se van. Y vienen bien rápido. Yo puedo durar 6 meses yendo al gimnasio y desarrollando ese hábito, ¿verdad? Y ya perdí unas libritas y esto. Pero por alguna razón no pude ir una semana. Me enfermé o algo. Ya se fueron ahí los 6 meses. Después, olvídese. Entonces, eso es una continua lucha con nuestra humanidad. Pero aquí Pablo nos dice, Dios está con ustedes. Ustedes lo recibieron por fe. No se dejen llevar por la carne. No se dejen llevar por la mentira. Bueno, y entonces, nuestra relación con Dios no es una carrera de 100 metros. Es un maratón tampoco de 40 kilómetros, sino de toda la vida, ¿verdad? Entonces, en vez de salir a toda carrera, pues vamos a ir despacio, pero constantes. ¿Ok? ¿Cómo dice el dicho? Voy despacio porque tengo prisa, algo así. Sí. Okay. Entonces, él, acudiendo a toda su sabiduría, digamos, todo lo que había aprendido, él se va y para describir, para explicar la justificación, se va directico al Padre de la fe. Se va directo hasta el primer libro de la Biblia, hasta Génesis, ¿no? Y entonces, del 4 al 6, en el 4 dice, ¿han pasado en vano por tales experiencias? Pues bien en vano sería. El que les otorga el Espíritu y obra milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por fe en la predicación? ¿Verdad? Sigue replicando, fe, 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 fe. Y aquí es donde nos vamos al Antiguo Testamento. Así, Abraham creyó en Dios y le fue tenido en cuenta como justicia. Entonces, tenemos que tener, digamos, que 2 tipos de creencia en Dios. Tenemos que creer en Dios, de que Dios existe, de que Dios es real, de que Dios me ama, pero tengo que creerle a Dios, de que todo lo que Él dice es verdad, de que todo lo que dice es cierto, de que yo lo voy a seguir porque le creo a Él, ¿ok? Le creo a Él y por eso estoy con fe siguiéndolo. Entonces, empezando la descripción de justificación, San Pablo nos dice que estar en un estado de ser justo, de haber sido justificado, es estar en un estado de gracia con Dios, donde tus pecados han sido perdonados y donde estás lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Y estos son tanto acción como proceso. O sea, un evento específico, pero que va acompañado de un proceso. Aquí es donde nos distanciamos, digamos, un poco de nuestros hermanos protestantes. Los protestantes creen que la justificación es un instante.
fui yo a nuestra reunión de la iglesia hoy y me llegó el Espíritu Santo y dije, Dios es mi Salvador. Y me entrego a Él. Y como el que lo proclame con la boca y lo crea en el corazón, pues ya es justo, ¿verdad? Entonces ellos se refieren a ese instante como su momento de salvación y de ahí ya no hay quien los quite de esa salvación, ¿verdad? Entonces se quedan ahí en ese instante y como que no miran mucho después. Y entonces el cómo llevan la vida no es tan importante porque Jesús ya está conmigo, ya es mi amigo, ya es mi Salvador. En realidad, Pablo y nuestra Biblia nos enseña así, somos salvos por fe. Y cuando aceptamos a Cristo, somos salvos, sí, pero ahí no termina. Entonces es un proceso de crecimiento. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, nuestra alma y nuestro ser tiene que crecer en esa relación con Dios. Nuestro actuar tiene que llevar la presencia de Dios a donde vayamos. Y entonces ahí es donde vamos a hablar de que este proceso, este crecimiento en la justicia es donde va acompañado de las obras, pero no las obras de la ley. Estas son otras obras, estas son las obras del amor, las obras de caridad, las obras de misericordia, ¿verdad? Entonces esa es la justificación, estar en un estado de gracia con Dios y permanecer en ese estado depende de nuestra determinación de hacer nuestra parte para continuar en ese estado de justificación con Dios, ¿ok? ¿No lo podemos ganar? No, no lo podemos ganar. Es un don gratuito de Dios por amor y por entrega. Pero lo podemos perder, definitivamente lo podemos perder. Por nuestra soberbia, por nuestro orgullo, por nuestro ser propensos al pecado. Sí la podemos perder. Entonces tenemos que estar siempre alerta, ¿no? Siempre alerta. Para que esta justicia, esta relación correcta con Dios y de conformidad con la alianza sea nuestro firme estilo de vida. Nuestro firme estilo de vida. Entonces, como hemos dicho, ¿quién nos hace justos? Jesús. Jesús nos hace justos. Acordémonos un poquito del Apocalipsis. En el Apocalipsis, el sabio le pregunta al otro, ¿quiénes son todos esos que tienen esas batas blancas, verdad? ¿En qué las lavaron? En la sangre del Cordero. Ellos lavaron sus batas y ahora son blancas porque las lavaron en la sangre del Cordero. Entonces la sangre de Cristo derramada en la pasión nos purifica todos los pecados, ¿verdad? Nos purifica. Entonces es nuestra labor tratar de llevar una vida, digamos que haciendo nuestro esfuerzo para dejar de hacer desangrar a Jesús, digamos, ¿verdad? De que tenga que Él continuar derramando esa sangre para seguir lavando mis pecados. Bueno. Y entonces, por esa sangre que nos lavó, la justificación viene por esa gracia, por la gracia de Dios, por el amor de Dios que no quiere que el pecador se pierda. Él quiere la relación con todos y cada uno de nosotros. Y a todos nos llama personalmente, a todos nos conoce personalmente. Entonces, esta justificación, tengamos en cuenta que no es un evento, es un proceso. ¿Ok? Es un proceso. ¿Que dura cuánto? Realmente un proceso que dura toda la vida. Dura toda la vida porque continuamente vamos a estar creciendo en Dios, continuamente estamos cambiando nosotros, como personas vamos cambiando. Tenemos nuevas experiencias, tenemos nuevas actividades, tenemos nuevos sueños, nuestro cuerpo cambia, entonces todo cambia. Entonces ese proceso tiene que irse ajustando a nuestro presente, digamos, a medida que nuestro presente va cambiando. Otro que nos asegura esto es Santiago, ¿ok? Roberto, ¿pudieras por favor ir a Santiago 2:24?
hombre no es justificado solo por la fe, sino también por las obras. Así. Sigue, por favor. Qué pena. ¿Acaso Rahab, la prostituta, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y les hizo tomar otro camino? De la misma manera que un cuerpo sin alma está muerto, así está muerta la fe sin las obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La fe sin obras está muerta. ¿Ok? Pero como ven, las obras de la ley, ¿a quién van dirigidas? A los hombres. Digan los mandamientos. El quinto mandamiento, el sexto, el séptimo. ¿Cómo dice? No matarás. No robarás. ¿Y a quién le están hablando? A nosotros. A mí, ¿verdad? Yo no voy a matar. Yo no voy a hacer eso. Entonces, las obras de la ley, de cierta manera, van dirigidas hacia mí. Pero estas obras que está hablando Santiago, ¿a quién van dirigidas? Al prójimo. Esa es la diferencia en las obras. No son para mi salvación, porque eso no me va a salvar. Las obras son para el prójimo, las cuales salen de mi corazón por el amor que Dios me dio, por el amor que Dios me tiene. ¿Ok? Ahí es donde la mayoría de los protestantes se quedan discutiendo con nosotros, porque nosotros continuamos diciendo que las obras sí son parte de nuestra salvación, y ellos continúan diciendo que no, y no hemos encontrado una manera más clara para ellos de explicar la diferencia entre estas dos clases de obras, ¿verdad? Las obras de la ley contra las obras del amor y de la misericordia, que son diferentes. Bueno, seguiremos en nuestra labor, en nuestra misión de predicar la verdad donde quiera que vayamos, ¿verdad? Unos entienden, otros no entienden, unos aceptan, otros no aceptan. Nuestra labor no es que ellos cambien. Nuestra labor es siempre vivir en la verdad. Y le dejamos el cambio a que Jesús lo genere en ellos, ¿verdad? En ellos. Porque ni siquiera Jesús los obliga. Es una decisión personal. Entonces la fe, unida con las obras, se hace plena nuestra justificación. Bueno, entonces tratemos de ver otro apoyo en Abraham. Si leemos el libro del Génesis, vamos a ver toda la historia de Abraham desde el capítulo 12 hasta el capítulo 22. Ahí está, en el capítulo 12 empieza con Abraham y en el capítulo 22 ya termina con Abraham, ¿verdad? Abraham. En el capítulo 12, al principio, nos dice: Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Una promesa muy grande, ¿verdad? Una promesa muy grande. Y un riesgo de Abraham, ¿verdad? Deja todo atrás y vete. Y el camino no era de aquí al 7-Eleven. El camino eran como 900 millas de donde estaba en Ur de Caldea hasta la tierra de Canaán, que es básicamente donde está Israel. ¿Ok? Y pues no eran montañitas verdes con ríos y todo, no, era mucho desierto y todo eso, y él tenía que hacer eso. Él aceptó eso. ¿Por qué aceptó? Por fe. Por fe. Entonces, en este momento, cuando Dios da esa propuesta, le hace promesas, ¿verdad? Le hace las promesas de tierra. Te voy a dar la tierra prometida. Le hace la promesa de una dinastía real, ¿no? Vas a tener, de ti haré una nación grande y te bendeciré, ¿no? De ti haré una nación grande. Y al final, todos los linajes de la tierra se bendecirán por ti. ¿Ok?
En este momento con Abraham no hay más, no hay israelitas ni hay pueblo elegido todavía. En este momento le está hablando a todos los linajes, o sea, nosotros incluidos, que en ciertos momentos también hablamos de nosotros como hijos de Abraham en la fe en Dios. Entonces, él sale de Ur, ¿con qué? Simplemente con confianza. Con confianza en que Dios lo va a llevar hasta el final, ¿ok? Y entonces, por esta confianza es que él está justificado. Él está justificado. Y él recibe esta justificación después, en el capítulo 15, antes de ser circuncidado, ¿ok? Antes de ser circuncidado, él recibe esta justificación. Saltemos de regreso hasta el final a Santiago, al 2:18 de Santiago. Y ahí dice así: y al contrario, alguno podrá decir, tú tienes fe, pues yo tengo obras. Ay, perdón, me perdí. Tú tienes fe, pues yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré por las obras mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras y por las obras la fe alcanzó su perfección? ¿Ok? Entonces, por fe que hizo Abraham, se fue, ¿no? A otro sitio. En el intermedio, ¿qué pasó con Abraham después de las promesas de Dios y del hijo y la descendencia? ¿Se acuerdan? ¿A quién tuvo Abraham? ¿Cuál fue el primer hijo de Abraham? Fue el que tuvo con el que no es su esposa, ¿verdad? Eso. Él dijo, bueno, el Señor se está demorando mucho, entonces vamos a ponerle calor a este fuego a ver si finalmente pasa algo, ¿verdad? Entonces Abraham tomó el sartén por el mango y entonces con Sara decidieron tener el hijo a través de Agar. Y ahí vino Ismael, ¿no? Y después más adelante vamos a ver la diferencia entre el hijo con Agar y el hijo con Sara. El hijo de la carne y el hijo de la promesa. Vamos a ver eso después en los siguientes capítulos. Pero Abraham en todo caso entiende y de cierta manera se arrepiente, ¿verdad? Y Dios viene con él y en el capítulo 15 entonces es justificado. ¿Ok? Es justificado. Y esta fe se le acreditaba a Abraham aunque aún no estaba así. Vamos a otra cita de Pablo en Romanos 4:9. ¿La tienes? Romanos 4:9. Entonces, esta dicha recae solo sobre los circuncisos o también sobre los incircuncisos. Decimos en efecto que la fe de Abraham le fue contada como justicia. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo le fue contada? Siendo él circunciso o antes de serlo, no siendo circunciso, sino antes, pues recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que poseía siendo incircunciso. Hasta ahí. Entonces, las obras, los símbolos externos, las señales externas no son importantes.
Lo importante es lo que esté adentro, la fe. El por fe fue considerado justo y para mostrarle a los demás las bondades de Dios en él, pues entonces ya fue la siguiente parte y entonces recibió la circuncisión, ¿verdad? Pero eso fue como una señal externa de algo que previamente ya había pasado adentro. De cierta manera los sacramentos van de la mano de esto, ¿ok? Por ejemplo, nosotros traemos a nuestros hijos al bautismo cuando son pequeños porque nosotros tenemos fe en Dios. Y tenemos la fe de que Él los va a salvar y los queremos traer a la familia de Dios por fe. Los niños reciben el bautismo por esa gracia de Dios que ya estaba presente desde los padres. Para prepararme para recibir la primera comunión, vengo a prepararme, ¿verdad? Y recibo ese llamado del Señor a recibir la comunión y me preparo y después viene la comunión a recibir la gracia final de este llamado que vino previo. ¿Ok? Así trabaja aquí la fe y la circuncisión. La fe fue antes. Y por esa fe somos salvos. Somos salvos. Y pues vemos aquí San Pablo amarra este proceso de justificación al proceso de Abraham. Al proceso de Abraham. Entonces Abraham primero fue llamado, ¿no? Acabamos de leer en Génesis. Dios viene y le dice, vete de tu tierra, ve a la tierra prometida y yo cumpliré estas promesas en ti. ¿Ok? Él sale y por fe es considerado justo. Él combate con esa fe porque dice, si vas a cumplir Dios, no vas a cumplir. Por si acaso no cumples, yo voy a hacer mi parte. Y entonces se aleja de Dios de cierta manera, podemos decir que peca, pero después es justificado, ¿ok? Y es justificado en Génesis 15:6. ¿Lo puedes ver, Roberto? 15:6. 15:6. Génesis. Abraham creyó y el Señor lo tuvo en cuenta para su justificación. Entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los caldeos para darte en posesión esta tierra. Señor, respondió Abraham, ¿cómo sabré que la voy a poseer? El Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Él trajo todos estos animales, los cortó por la mitad y puso cada mitad una enfrente a otra, pero no dividió los pájaros. Las aves de rapiña se abalanzaron sobre los animales muertos, pero Abraham los espantó. Al ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo sueño y lo invadió un gran temor, una densa oscuridad. El Señor le dijo, tienes que saber que tus descendientes emigrarán a una tierra extranjera. Allí serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo juzgaré a la nación que los esclavizará y después saldrán cargados de riquezas. Tú, en cambio, irás en paz a reunirte con tus padres y serás sepultado después de una vejez feliz. Solo a la 4ª generación de tus descendientes volverán aquí, porque hasta ahora no se ha colmado la iniquidad de los amorreos. Cuando se puso el sol y estuvo oscuro, un horno humeante y una antorcha encendida pasaron en medio de los animales descuartizados. Aquel día, el Señor hizo una alianza con Abraham y le dijo, yo he dado esta tierra a tu descendencia, desde el torrente de Egipto hasta el gran río Éufrates, la tierra de los cuenitas, los quinicitas, los canonitas, los hititas, los persitas, los refaín, los amorreos, los cananeos, los girgasitas y los jebuseos. Ok. Palabra de Dios. Entonces, vemos aquí a qué extremos va Dios para hacerse uno con nosotros, ¿no? Y ¿a qué extremo va para justificarnos?
Y él se abre, al pasar esto con los cadáveres, entonces se sella la alianza. Se sella la alianza con Abraham y él es considerado justo. ¿Ok? A pesar de haber tratado de hacerlo por sí mismo con Agar, en todo caso vuelve y al final, en el capítulo 17, es circuncidado como sello de toda esta justicia. ¿Ok? Al final de todo. Esta obra de la ley viene después. Pero esa obra, como decíamos, es una obra de la ley, o sea que es para él. No es algo que él le puede dar a los demás. ¿Ok? No puedes ofrecer la circuncisión a nadie más, es tuya y punto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la fe para nosotros? ¿Qué es la fe? ¿Tienes el catecismo, Alejandro? Sí. El párrafo 162. La perseverancia en la fe. La fe es un don gratuito que Dios hace al hombre. Este don inestimable, podemos perderlo. San Pablo advierte a ello a Timoteo. Combate el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Ok, hasta ahí. Entonces la fe es un don gratuito. ¿Ok? A ustedes les han dado regalos. Y en nuestro orgullo podemos decir, bueno, pues me lo merecía, ¿no? Me merecía que es mi cumpleaños, al fin y al cabo, pues me merecía un regalito. Podríamos decir eso, pero no nos costó nada. ¿Sí? No nos costó nada. ¿Y podemos perder ese regalo? Claro que sí. Podemos usarlo mal, se nos puede romper, lo podemos dejar olvidado. ¿Ok? Podemos perder ese regalo. Es igual con la fe. La fe es un don de Dios. ¿Para qué? Para que lo usemos para nuestro bien. Y obviamente el bien del prójimo. Entonces, si la usamos mal, si la desechamos, pues la vamos a perder. ¿Ok? La vamos a perder. Entonces, ¿qué nos dice esto? Para que la fe se mantenga, tiene que ser alimentada. ¿Y con qué la alimentamos? Con nuestras obras. Entonces, tenemos la necesidad de la fe y de las obras. Esa fue una de las mayores discusiones con Lutero en la época de la Reforma, ¿no? La Reforma empezó, sí, por todos los problemas de la iglesia, que estaba haciendo unos desastres, pero pues también después empezaron a haber otras discusiones, y una de las discusiones fue esta, ¿no? Entonces, para ellos, la justificación es un evento y es solo por la fe. La fe, ya soy salvo y no tengo que hacer nada más. Para nosotros, no. La fe tiene que ir acompañada de las obras. ¿Cuáles obras? Las obras de misericordia. Entonces, leamos, por favor, ¿quién va a Romanos 3:28? Romanos 3:28. ¿Está roto? Ok, la lees, por favor. Porque nosotros estimamos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios es solamente el Dios de los judíos? ¿No lo es también de los paganos? Evidentemente que sí. Porque no hay... Evidentemente que sí. Es el Dios de los judíos y el Dios de los paganos. Pero aquí escuchamos que somos justificados por la fe aparte de las obras
y tengamos presente la calificación de la ley, ¿ok? Las obras de la ley. Ahora, Elvia, ¿puedes ir a Santiago 2:24? Entiendan pues que uno llega a la verdadera rectitud a través de las obras y no solo por la fe. ¿Me sigo? Hasta ahí. Es que aquí nos damos de cabeza entre Pablo y Santiago, ¿no? Porque Santiago dice, somos justificados por obras y no solo por la fe. ¿Ok? Pero, entonces tenemos que adentrarnos al contexto. Pablo está hablando de ley y Santiago está hablando de fe y de relación. ¿Ok? Entonces, no se están contradiciendo. ¿Ok? Pablo dice, y nuestra Iglesia Católica está de acuerdo con él, y es lo que predicamos, que las obras de la ley no nos salvan. El único salvador es Jesucristo. Nada más, nadie más salva. Solo Jesucristo. ¿Por qué? Por fe en Él, por fe en Dios. Pero Santiago dice, eres justo por obras y no solo por la fe, no solo por la fe, por los dos. Las obras a las cuales la fe nos lleva a realizar. ¿Ok? Entonces, por fe y porque Dios me da ese amor y me da esa fuerza, me voy a Mateo 25 y hago todas esas obras, ¿verdad? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Mateo 25. La fe y la relación con Dios me lleva a realizar esas obras de amor y misericordia y soy salvo porque traje esa fe a la acción. Fe en acción. Si simplemente digo que creo en Jesús y me duermo en mis laureles porque soy el mejor de todos, pues esa fe no me va a llevar al cielo. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dice, ¿no? No todo el que toque la puerta en el cielo, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿no? Entonces tenemos que tener ese cuidado. Siempre que hagamos una obra, que seamos conscientes de la intención. ¿Estoy haciendo esta obra para mi beneficio o para el beneficio del prójimo? Y con la experiencia del beneficio del prójimo, termino yo beneficiándome también. ¿Ok? Al yo hacer una buena obra para que mi esposa se sienta bien, al final del día termino yo también sintiéndome bien, ¿verdad? O con un amigo o con alguien, ¿verdad? Aún más con un enemigo. Cuando le hago una buena obra a un enemigo, aún más. Entonces, no nos dejemos llevar porque nos presenten estas supuestas contradicciones de la Biblia. ¿Ok? Porque no son contradicciones. No son contradicciones. Simplemente tenemos que mirar bien el contexto. El contexto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bruno. ¿Levantaste la mano, no? No. Estoy Así como no tengo los lentes y te vi así, pues. muy despertando. En Abraham, ¿en qué momento? Entonces Dios le dijo de la circuncisión a Abraham y ahí comenzó. Ahí comenzó, sí. Después al final, en el capítulo 17, es donde habla, donde recibe la circuncisión. Más adelante, después de haber recibido la fe, después hace eso. ¿Ok? Entonces, en un paralelo lejano, pero que pudiéramos mirar, es como la confirmación, digamos. ¿Ok? Nosotros en el bautismo recibimos
al Espíritu Santo, recibimos la fe y empezamos a crecer, ¿verdad? Y después decimos, sí creo en Dios y quiero llevar una vida con Dios. Y al final de todo este proceso, soy confirmado. Y los dones del Espíritu Santo son sellados en mí. Un paralelo un poco lejano sería eso, ¿verdad? Abraham pasó por todo este proceso. Y al final, para sellar esa conversión, entonces él recibe la circuncisión como una señal. Como las de la clase de Rica. Digamos, un paralelo un poco lejano, pero lo veo aplicable. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo no estoy como un poquito que Mónica, no sé. sí. ¿Gálatas se le llamaba a un pueblo como a la El pueblo se llamaba Galacia. Oh, Y esto queda en Turquía, donde hoy queda Turquía, digamos que Turquía central, ahí era la región de Galacia. Y los que vivían en Galacia se les decía Gálatas. ok. Ujú. Entonces Pablo va a este lugar en sus viajes misioneros. Si mal no estoy, en el segundo viaje misionero, él pasa por ahí. ¿Okay? Galacia. Diferente de Galicia en España. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, piensen en las preguntas y ahorita contestamos las otras y vamos al cafecito. No, ya me las respondió, ¿no? Bueno, entonces vamos a la página 22. Página 22. La primera pregunta. Espera, antes, un comercial, antes de que comience. ¿Alguien necesita uno de estos para el sábado? ¿Ya tienen? Oh. Bueno, entonces, observa que en Gálatas 3:1-3:3 Pablo llama a los Gálatas necios. Realmente, bueno, en esta versión dice insensatos, ¿no? En otra versión dice estúpidos, Gálatas estúpidos. En esta chiquita sí dice. ¿Estúpidos? Ajá. Pensé que no lo quería decir. Sí, porque así dice. Así es. Esto podría parecer un insulto, pero de hecho, Moisés una vez llamó al pueblo de Dios con los mismos nombres. Deuteronomio 32:1-6, que forma parte de un largo discurso que Moisés dio a los israelitas antes de morir. ¿Por qué crees que Pablo repite las palabras de Moisés al dirigirse a los Gálatas? Entonces vamos a Deuteronomio 32:1-6. En esta versión dice, presten oído, cielos, y hablaré. Escuche la tierra las palabras de mi boca. Como lluvia se derrame mi doctrina, caiga como rocío mi palabra. Como suave lluvia sobre la hierba verde, como aguacero sobre el césped. Porque voy a aclamar el nombre de Yahvé. Ensalcen a nuestro Dios. Él es la roca. Su obra es consumada, pues todos sus caminos son justicia. Es Dios de lealtad, no de perfidia. Es justo y recto. Se han pervertido los que él engendró sin tara. Generación perversa y tortuosa. Así pagan ustedes a Yahvé, pueblo insensato y necio. De pronto en la Biblia pequeña ahí de pronto va a decir, así pagan ustedes, pueblo estúpido y necio. ¿Ok? ¿Por qué usa Pablo lo mismo? ¿Por qué creen? Porque él cree que ha predicado el evangelio en vano en ese pueblo. Porque no importa lo que yo les diga, siguen igual de cabezaduras, ¿verdad? De verdad. Abran el corazón, abran la mente. Finalmente, no sean testarudos, ¿cierto? Y sin embargo, ¿qué? Ahí seguimos. Entonces, Pablo se apoya en Moisés. ¿Por qué? ¿Quién era Moisés? Padre de la El de la ley.
¿Quién fue Moisés? El que sacó al pueblo de Israel. El jefe del pueblo, ¿verdad? El que lideró al pueblo todo ese tiempo. Entonces Pablo está también liderando al pueblo, pues se apoya en un líder para que vean que él es el líder, ¿no, Claudia? De hecho, estaba pensando en Moisés cuando leímos ahorita lo de Abraham. Ajá. Abraham es más grande que Moisés, porque, ¿verdad? Porque él pudo entrar a la tierra prometida, Canaán, y Moisés ya ve que como dudó, no entró. De cierta manera Abraham también dudó, ¿verdad? Porque pues no se esperó a Isaac, sino que tuvo a Ismael antes. Pero fue considerado justo, esa fue la diferencia. Abraham fue considerado justo y entró, como tú dices, a Canaán, a la tierra de Canaán. Y Moisés no entró. Moisés murió antes de entrar, ¿verdad? Por su duda, por su duda. No quiere decir con eso de que él no entrara a la tierra de Canaán que se condenó. Porque en todo caso Moisés fue considerado justo también, ¿verdad? Y obviamente sabemos que está con Dios. ¿Por qué? Porque lo vimos. Bueno, nosotros no, pero Pedro, Santiago y Juan lo vieron, ¿no? ¿Cuándo lo vieron? ¿Se acuerdan? La transfiguración. En la transfiguración, ¿no? Cuando está Jesús con Moisés y Elías. La ley y los profetas. Pero entonces este Moisés, pues es un gran líder del pueblo israelita. Pablo quiere ver que él también es el líder para los gentiles, ¿no? En esta instancia específicamente para los gálatas, pero para todos los gentiles. Ok, ¿cómo utiliza Pablo la presencia del Espíritu Santo en la vida de los gálatas? Como la primera evidencia de que la justificación viene por la fe y no por las obras. Gálatas 3, 2, 3. ¿Qué leímos? Si empezamos por la fe, no terminen en la carne. Si ya tuviste el collar de oro, ¿por qué vuelves a ponerte el de lata? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Si ya superaste tus debilidades, ¿por qué te vuelve a ganar la carne y vuelves a caer en ellas? ¿Ok? Entonces, la fe es lo primero que nos llega, ¿ok? Por la fe Dios nos salva y nos hace justos. Cuando alguien se ha ido a confesar, ¿algún padre le ha pedido obras para pagar por su reconciliación? Sí. ¿Sí? ¿Ya no tiene que hacer algo? Esa es penitencia. ¿A ese A te veces sí que refieres? recemos por la persona ofendida. Ok, pero es diferente, ¿no? Porque a veces no te dan penitencia. Entonces, si no te dan penitencia, ¿no estás perdonado? Sí. ¿Les ha pasado eso? ¿Fueron a confesarse y no les dieron penitencia? ¿No? ¿A nadie le ha pasado? A mí sí. Alejandro, ¿sí? ¿Cómo te sentiste? Pues que porque ya tenía el conocimiento. No, ¿cómo te sentiste cuando el Padre te dijo, te perdono, hijo, de todos tus pecados, vete en paz? ¿Cómo te sentiste? Bien. Porque es que yo ya sé que es Jesús quien me está perdonando los pecados. Entonces. Ok, pero ¿no sentiste que te hizo algo falta? Sí, yo sé. Pues es que yo le creo y le digo, Señor es tuyo. Ok. Y entonces ya quedó. Yo me sentí extraña porque siempre pues el sacerdote me dice, pues tu penitencia es equidad. Sí. Y esa única vez pues me dijo, vete en paz, nada más. Y dije, bueno, ¿y ahora qué sigue? Y me fui a me hinqué, pero dije, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué hago? ¿Qué hago? La siguiente vez fue que le dije al sacerdote, y fue lo que usted acaba de decir, Ajá. que mi pecado no había sido perdonado. ¿Quién te En dijo? ese momento, el otro sacerdote dice, ¿por qué no te...? Le dije, ¿El padre dijo que no te ha sido perdonado? Sí. No, está muy mal ese padre. Que porque me sentí muy extraña, que por qué no me dieron penitencia. Y dice, es que, dice, no sé cuál fue tu pecado, pero no fue perdonado. No. Está muy mal ese padre. ¿Sí? Claro, está muy mal ese padre. La única condición Ajá. para tú ser perdonada es
que estés arrepentida y tengas la intención de no volver a pecar. Es todo. La penitencia es a veces algo extra que el Padre nos hace. ¿Para qué? Para que meditemos un poco más y para que tengamos más presente que tenemos que cambiar. Pero no es una condición para perdonarte. Esa fue por ejemplo, para mí nunca se me va a olvidar esa confesión. Yo fui con el sacerdote y pues iba bien compungido esa vez. Le digo, Padre, me confieso de X, Y, Z. Cuente todo. Y me miró y me dice, bueno, hijo, gracias por tu confesión. Qué buena confesión. Tus pecados son perdonados, vete en paz. Y yo me quedé así y me dije, sigue hablando, Padre, sigue hablando. Y el hecho de no haber recibido una penitencia me hizo sentir a un grado mucho mayor la misericordia de Dios. Y yo, ¿cómo así, Señor, que después de todo esto ni siquiera un Ave María, Señor? No necesitas ni esto. Y pues me permitió ver que pues Dios no necesita nada de nosotros. Mira el Salmo 51, ¿verdad? Corazón contrito es lo que Él quiere, no quiere nada más. Él no quiere sacrificios, no quiere cabritos muertos, ni quiere ovejas muertas, ni corderos. Él quiere tu corazón contrito. Así canta Roberto, ¿no? En el ¿cómo se llama? Yo confieso en los tropos. En el ten piedad, en el Cristo ten piedad, ¿no? Así canta él. Entonces, no, la penitencia no es un requisito de la confesión. No. La penitencia es algo que te ayuda a ti a meditar y a hacer más viva la confesión, pero no es un requisito. Tu confesión es que el Padre dice, yo te perdono por el, ¿cómo es que dice? No me acuerdo exactamente las palabras. Por el poder investido por la iglesia a través de Cristo, yo te perdono de tus pecados, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vete en paz, hija. Esa es tu absolución. La penitencia es algo extra. No tiene nada que ver. Okay. Yo pienso que si a mí me hubiera tocado antes de saber todo esto, sí me hubiera quedado así como la hermanita, como que... Sí, claro. ¿Qué pasa? Pero, como dice mi novio, desde que ya aprendimos un poquito, y usted nos explicó. Y usted nos explicó eso, el ser herejes. Y ya es cuando uno ya conoce un poquito más y ya sabes que de verdad estás perdonado. Sí. No me ha tocado. Y es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? ¿Tú por qué eres perdonada? Por fe, no por las obras. De cierta manera pudiéramos decir que la penitencia podría llegar a ser una obra de la ley. ¿Por qué? Porque es un mandato que te da alguien para que tú hagas para tu bienestar. Esa podría ser una especie de obra de la ley. Mientras que la absolución es una obra de amor que Dios hace por ti. ¿No? ¿Ok? Entonces tengamos eso presente. 3. Los milagros han acompañado con frecuencia la propagación del Evangelio desde los tiempos apostólicos hasta nuestros días. Es muy posible que el Espíritu Santo otorgara muchos milagros de sanación, liberación y dones espirituales cuando los gálatas creyeron por primera vez en el Evangelio. ¿Qué les debería decir esto sobre la necesidad de las obras de la ley, como la circuncisión para la justificación? ¿Qué les debería decir? ¿Qué creen? Bueno, pues yo le puse que la experiencia que tuvieron con el Espíritu Santo fue en vano. Que había sido en vano la experiencia que tuvieron con el Espíritu Santo. Ok, que si las obras de la ley fueran más importantes, habría sido vano la experiencia con el Espíritu Santo. Ok, correcto. Jesús habló alguna vez de la circuncisión y las obras de la ley. No. ¿Le importaba eso a él? No. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? Sí. El que regresó, ¿de dónde era?
¿De dónde? Si era un gentil, ¿de dónde? Samaritano. De Samaria, ¿no? Era un samaritano. Por lo tanto, no era judío. Si no era judío, seguramente estaba circuncidado o no. No. ¿Fue sanado? ¿Fue sano? Fue sanado. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque tuvieron fe en Dios. ¿Ok? Acordémonos de, ¿cómo se llama? Naamán. No Naamán. Natán, creo. Este militar del rey que va donde Eliseo, ¿no? Porque tiene lepra y va donde Eliseo a que lo sane. ¿Se acuerdan de esas historias? Creo que es en Reyes. Ok. Él va donde el hombre de Dios porque alguien le dijo que debería ir para que le quitaran la lepra. Y él va a ver a este señor. Y este señor no lo quiere ver. Y le manda un mensajero. Este señor es Eliseo, el profeta Eliseo. Y Eliseo le manda un mensajero, dile que se bañe 7 veces en el río. ¿En cuál río? En el mismo Jordán, donde después estaba bautizando Juan el Bautista años después. Y este señor, ¿qué hace? No quiere bañarse, ¿no? Le puso el grito en el cielo. Este insensato, ¿cómo me dice eso? Ni siquiera viene a verme y me dice que me vaya en el río. ¿Para qué? Yo vine fue a que me curara la lepra. Y su subalterno lo convence, ¿no? Dice, Señor, si te hubiera pedido algo bien grande y difícil, lo habrías hecho. Pues haz esto que está fácil, a ver qué pasa. Y lo hace y viene la gracia de Dios. ¿Estaba este militar circuncidado o no? Claro que no. Seguramente que no, ¿no? Él ni conocía que era eso, seguramente porque no hacía parte del pueblo judío. Entonces la fe nos salva. Lo que escuchamos con fe de Dios nos salva. ¿Ok? Diácono, entonces antes hacían la circuncisión como nosotros ahora el bautizo, ¿o cómo? No en el mismo sentido, pero un poco similar, pero no en el mismo sentido. No en el mismo sentido. ¿Ok? La circuncisión era una señal de pertenencia. Porque también la Puede ser, hacían de cierta cuando manera. eran bebés, ¿no? ¿Cómo? La hacían también cuando eran bebés, ¿no? Cuando eran presentados al templo. Si digamos Jesús, cuando fue presentado al templo, entonces se entiende que fue circuncidado ahí. Porque él era judío. ¿Ok? Y nada más a los niños, ¿verdad? Las niñas no... Sí, a las niñas no les hacían nada. había señal. Bueno, es lo que entendemos, ¿no? Que no les hacían nada a las niñas. Y hablamos de todos estos milagros y cosas en la Biblia y tal. ¿Pero hay milagros hoy? ¿Sí? ¿Y entonces qué nos falta para que haya más milagros? Fe. Fe. ¿Dónde está nuestra fe, verdad? ¿Dónde está nuestra fe? Siempre me llega esa otra advertencia de Jesús, ¿no? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Desafío. Bueno. Para comprender la referencia de Pablo a Abraham, es necesario conocer parte de su historia. Examinaremos 2 pasajes de Génesis, uno que describe cómo Abraham recibió la promesa de bendición de Dios y otro que muestra cómo la fe de Abraham en esa promesa le fue contada por justicia. Al comenzar Pablo a responder su propia pregunta de Gálatas 12:15, se dirige a Abraham, el padre de los judíos. Como otro testigo de la justificación, como otro testigo de que la justificación viene por la fe. ¿Ok? Eso lo vamos a leer más adelante después. Aquí hay uno de adelante para atrás y de atrás para adelante. Entonces, vamos a Génesis 12:1-3. ¿Cuál es la promesa de Dios a Abraham que le va a dar qué? Génesis 12:1-3. En ese entonces era solo Abraham. No era Abraham, sino Abraham. Di Bruno. En Génesis 12:1-3, ¿cuál es la promesa de Dios? Oh, Oh, no lo tienes ahí, pensé que lo tenías. no. Pensé que quería que leyera.
Pues lee para que leas la promesa. Perdón. Que Yahvé dijo a Abraham, deja tu país a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Ok, hasta ahí. Entonces, esa es la bendición, ¿no? Esas son las promesas. Y para él recibir esas promesas, ¿qué tenía que hacer? Tener fe. Creer. Tener fe, ¿verdad? Irse de su casa por fe. Irse de su casa por fe. Muy bien. ¿Cómo recibirá Abraham la promesa y hay alguna maldición asociada a ella? ¿Alguna maldición en esta promesa? ¿Qué creen? Los maldeciré quienes te maldicen. La esclavitud. Quien lo maldice a él y va a estar maldecido. Habría una, digamos que pudiera verse eso como una maldición, ¿verdad? De que maldeciré al que te maldiga, pero para él había alguna maldición para Abraham. No, ¿verdad? No. Si él va de acuerdo con Dios, todo van a ser cosas buenas para él, digamos que para Abraham, ¿ok? Para Abraham. Entonces, en Génesis 15, ya habían pasado como 10 años, ¿y qué es lo que siente Abraham? ¿Con qué está batallando? Génesis 15, 1-6. ¿Quién lo tiene ahí a la mano? Génesis 15, 1-6. Yo. Adelante. Después de estos sucesos, Yahvé dirigió su palabra a Abraham en una visión y le dijo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Tu recompensa será muy grande. Abraham respondió: Señor Yahvé, ¿qué me quieres dar? Soy un hombre sin hijos, y todo lo que poseo pasará a Eliezer de Damasco. Ya que no me diste descendencia, tendré por heredero a uno de mis sirvientes. Entonces le llegó una palabra de Yahvé: Tu heredero no será Eliezer, sino un hijo tuyo, nacido de tu propia carne y sangre. Yahvé lo sacó afuera y le dijo: Mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes, así será tu descendencia. Y creyó Abraham a Yahvé, el que lo tuvo en adelante por un hombre justo. Ok, listo. Entonces, para este entonces, dice ahí que solo pasaron 10 años, pero lo que pasa es que para Abraham ya habían pasado como 80, desde que había nacido, ¿no? Entonces Abraham ya estaba entrado en edad. Y bueno, pues, también, ¿para quién saber todo esto? Si me muero, ¿y qué? No hay nadie. Ya está bien, Y pues vete al cielo, ¿no? Por eso uno romántico dice, mira las estrellas. Pero pues las mujeres se asustan porque creen que van a tener todos hijos. Entonces, pero Abraham creyó en Yahvé, ¿no? Abraham creyó en Yahvé. Y por eso Yahvé le da a él la tierra prometida. ¿Ok? Bueno. Entonces, bueno, ya lo leímos, ¿no? El 15:4. Yahvé le da la tranquilidad, ¿verdad? Tranquilo. Yo, Dios, te digo, vas a tener tantos hijos como las estrellas del cielo. Y con eso, ¿qué hace Dios? Se compromete. Y Abraham de alguna manera sabe que Dios cumple todo lo que promete. ¿Ok? ¿Cómo crees que escuchar la promesa de Dios mientras contemplaba las estrellas pudo haber influido en la capacidad de Abraham para creerla? ¿Ven que fue fácil para Abraham pensar eso? Pensar, ok, sí, eso va a pasar. ¿Qué creen?
No. Pues claro que no. ¿Cómo voy a hacer yo todo eso? Sin embargo, esa es la verdadera fe. No entiendo lo que está pasando, no entiendo lo que me está prometiendo, no sé cómo va a llegar a realizarse, pero creo en usted. ¿Okay? Creo en usted. Solo en Dios podemos tener esa fe tan grande porque nosotros los humanos pues vamos a fallarnos uno al otro de una manera u otra, ¿no? Tarde o temprano. Pero con Dios no, y Él creyó. ¿Okay? Él creyó. Génesis 15:6 nos dice que Dios le contó a Abraham la creencia en su promesa como justicia. O sea, siendo justo es salvo. En otras palabras, la confianza que Abraham depositó en Dios lo hizo agradable a sus ojos. En el futuro, la circuncisión marcaría la entrada a la familia y a la bendición de Dios. Sin embargo, en ese momento de su vida, Abraham no estaba circuncidado. Eso sucedió más adelante, en Génesis 17. ¿Qué podemos concluir sobre la relación entre la justicia y la circuncisión? Que la justicia es primero y es más importante y es el origen de todo. ¿Ok? Es el origen. La circuncisión simplemente es un símbolo externo. ¿Para qué? Para recordarnos de pronto a quién pertenecemos. Pero con eso o sin eso, Abraham hubiera continuado siendo salvo. Hubiera continuado siendo el hijo de Dios. ¿Ok? Hubiera continuado con eso. Vamos a Gálatas 3, 6, 9. Los gentiles conversos están siendo presionados para convertirse en verdaderos hijos de Abraham al someterse a la circuncisión. Según Pablo, ¿quiénes son los verdaderos hijos de Abraham y cómo son bendecidos? En Gálatas 3, 6, 9. Entonces, el pueblo durante su historia volteó la tortilla. ¿Ok? Entonces, en vez de la circuncisión haber sido un sello de la salvación previa, de la justificación, lo hicieron al revés. Entonces ahora la circuncisión era el requisito para ser salvo, ¿ok? Lo voltearon todo. Y Pablo viene a volver el mensaje al plan A. La fe es lo importante. Las obras de la carne no te salvan. La circuncisión es una obra de la carne. Eso no te salva, ¿ok? No te salva. ¿Qué decía en Gálatas 3, 6, 9? En el caso de Abraham, que creyó en Dios y esto le fue tenido en cuenta para su justificación, reconozcan entonces que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen fe. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los paganos por la fe, anticipó esta buena noticia a Abraham, prometiéndole: en ti serán bendecidos todas las naciones. De esa manera, los que creen son los que participan en la bendición de Abraham, el creyente. Ahí está. Los que creen son los verdaderos hijos de Abraham, ¿verdad? Los que creen. No los circuncisos, los que creen. Y a ver, Alejandro, otra vez el Catecismo 706. ¿Cómo son bendecidos o justificados hoy a través de Abraham? ¿Cómo somos, bendecidos o justificados hoy a través de Abraham y sus descendientes? Contra toda esperanza humana, Dios promete a Abraham una descendencia, como fruto de la fe y del poder del Espíritu Santo. En ella serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esta descendencia será Cristo, en quien la efusión del Espíritu Santo formará la unidad de los hijos de Dios dispersos, comprometiéndose con juramento. Dios se obliga ya al don de su Hijo amado y al don del Espíritu Santo de la promesa,
que es prenda, para redención del pueblo de su posesión. Ok. Entonces, a través de Abraham, acordémonos de Génesis 12:3. A través de ti, todos los pueblos de la tierra serán bendecidos, ¿verdad? A través de ti. Entonces, ¿qué? Somos hijos de Abraham si tenemos fe. Y si tenemos fe, estamos en Dios. Y si estamos en Dios, somos bendecidos. Porque allá fue donde se originó todo. En Abraham. Continuando con su argumento de que la justificación es por fe y no por obras, Pablo pasa del ejemplo de Abraham a las escrituras del Antiguo Testamento sobre el papel de la ley de Moisés. Recordemos que Pablo fue formado por un rabino. Su fe en Cristo le permitió ver claramente lo que se escondía en las enseñanzas del Antiguo Testamento sobre la justicia y la fe. Ahora quiere usar estas enseñanzas para refutar contundentemente el error y la incomprensión de los judaizantes. Pablo, ¿fue un judaizante o no? Sí. De pronto, bueno, sí, ¿por qué? Cuando perseguía a los cristianos. Exactamente. Antes de su conversión, él era de ellos, ¿verdad? No sé si era judaizante porque aún no se había convertido en Jesús, pero él acababa con todo lo que no perteneciera, ¿verdad? Todo aquel que diga algo diferente a lo mío, para la cárcel. Ahora continúa haciendo lo mismo. Cualquiera que no viva de acuerdo a lo que yo le enseñé, ya no lo llevo a la cárcel yo. Ya el Señor se lo lleva para el infierno. O sea que la condena era peor todavía, ¿verdad? Pero él sigue con ese fervor de defender en lo que cree. Solo que ahora defiende con el amor de Dios, con esa fe que el Espíritu le da. Observa lo que Pablo dice en Gálatas 3:10 sobre quienes no obedecen todos los aspectos de la ley. Aquí Pablo cita Deuteronomio 27:26. Según Pablo, ¿cuál es el gran problema que enfrenta quien espera ser justificado por el cumplimiento de la ley? ¿Cuál es el gran problema que enfrenta quien espera ser justificado por el cumplimiento de la ley? ¿Cuál creen que es el gran problema? Si quieren podemos leer Deuteronomio, porque está largo. Del 27:9 al 28:14. ¿Cuál es el problema? Es que la justificación, el problema de ellos es que la están buscando sobre los mandamientos y no por la fe. Entonces, Sí, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con aquel que quiera cumplir la ley? Que está basando en lo físico en vez de lo espiritual, ¿no? ¿Y eso lo lleva a qué? A la pérdida, a la muerte. Entonces, digamos en Deuteronomio dice, después Moisés y los sacerdotes levitas hablaron así a todo Israel. Calla y escucha, Israel. Hoy te has convertido en el pueblo de Yahvé tu Dios. Escucharás la voz de Yahvé tu Dios y pondrás en práctica los mandamientos y preceptos que yo te prescribo hoy. Desde este momento, incluso Moisés quiere que escuchen primero, que se convenzan primero y después cumplan. En la época de Moisés, pues les da obras de la ley, porque le dio la ley, ¿verdad? Entonces hay un progreso, una evolución, digamos. Y entonces después Moisés les dice, y Moisés ordenó aquel día al pueblo, estos son los que se situarán en el monte Larará, y después empieza a decir, maldito el que haga tal, maldito, 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 ¿verdad? Todos los otros malditos. Entonces, para ser tú maldito,
¿Tenías que incumplir todo o solo uno? Lo uno. Solo uno. Solo uno. Lo que conlleva, cambiándolo, ¿qué tenías que hacer para ser bendito? Cumplir todo. Cumplir absolutamente todo al pie de la letra. Al pie de la letra. Entonces, con eso no es que Dios ahora, no es que Jesús nos esté diciendo que esto no es importante. ¿Ok? Es importante en todo caso. Pero no depende de esto nuestra salvación. Si así fuera, ya estaríamos más que condenados. Entonces, tu salvación viene por la fe. Y ahí es donde se convierte en un proceso. Porque durante este proceso, cada vez vas a ir adecuando tu vida a vivir más de acuerdo a la ley de Dios. Y entonces, amar al prójimo como a sí mismo, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, te lleva a ¿qué? A indirectamente cumplir con toda esta ley, haciendo las obras de caridad. ¿Ok? Entonces, trabajas para el bien del prójimo, y trabajando para el bien del prójimo, necesariamente vas a cumplir con todas estas obras de la ley, sin darte cuenta, porque no, tu tarea no es cumplir la ley, sino que tu tarea es tener fe en Dios y trabajar en el amor de la fe. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús dice, busquen primero el reino de Dios y todo lo demás se les dará por añadidura, ¿verdad? Esto entra dentro de eso. Busquen primero a Dios, tengan fe en Dios primero, y cuando vivan esa fe, todo esto se les da por añadidura, ni se van a dar cuenta. Por ejemplo, les he comentado de mi cambio, ¿no? Que yo no podía vivir más de unas 7, 8 horas al día sin un traguito. Bueno, solo tomaba los días que terminan en ese nomás. Lunes, viernes, martes, ¿qué? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos. Solo el sábado. No, sábados y domingos. También. ¿Ok? Entonces, supuestamente yo no podía vivir sin eso, ¿verdad? Pero encuentro a Dios, empiezo a hacer el bien al prójimo, empiezo a salirme de mí mismo, y sin darme cuenta el alcohol queda atrás. ¿Por qué? Por obra y gracia de Dios, no por mí. ¿Ok? Entonces, de esas maneras, Él se va presentando en nuestra vida y nos va transformando. Y nos empezamos, sin querer queriendo, a ser testigos de su presencia, ¿verdad? A ser testigos de su presencia. Bueno. 11. En Gálatas 3, 11, 12, Pablo establece un contraste usando dos pasajes del Antiguo Testamento. Primero usa Habacuc 2:4 para mostrar que Dios siempre ha considerado justos a quienes guardan la fe, confiando en su bondad, pase lo que pase. Pero la ley no se basa en la fe. Cita Pablo de Levítico 18:5, mostrando que para vivir según la ley, uno debe obedecerla. Si nadie puede realmente guardar toda la ley, y si quienes agradan a Dios son quienes viven por fe en Él, ¿qué pregunta sobre la alianza de Dios con Israel a través de Moisés surge en este punto del análisis de la justificación? ¿Cuál será la pregunta? A ver, repitamos. Si nadie puede realmente guardar toda la ley, y si quienes agradan a Dios son quienes viven por fe en Él, ¿qué pregunta sobre la alianza de Dios con Israel a través de Moisés surge en este punto del análisis de la justificación? Todo lo que nos da Dios tiene un propósito y sirve para algo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ok. Pero la ley
que le dio a Moisés no sirve para salvarnos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué la ley? ¿Para qué la ley? ¿Por qué nos da Dios una ley si con ella no nos podemos salvar? Entonces esa es la pregunta, como dicen los gringos, to be continued. ¿Okay? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Cuál era el propósito de esta ley? ¿Cuál era el propósito de esta ley? ¿Ok? Entonces, lean nuevamente todo el capítulo y traten de meditar un poco para que podamos ver en el contexto y en el tiempo de los israelitas de Moisés por qué hubo la necesidad de que Dios les diera esa ley. Y cómo viene eso a jugar un papel en nuestra vida de hoy. ¿Qué papel juega en mí la ley? ¿Ok? En ese momento, digamos que para los israelitas en ese tiempo la llamábamos la ley mosaica, ¿verdad? La ley que viene con Moisés. Hoy en día esa ley mosaica, digamos, en vez de decir para nosotros ley mosaica, llamémosla la ley secular. O sea, la ley del mundo, digamos. ¿Qué papel juega en mí la ley del mundo? Bueno, piensen eso para la próxima clase. ¿Y alguna pregunta? Sí, yo tengo una. Roberto. ¿Cuál es el significado o por qué Dios le aumenta el nombre a Abraham? Vemos ese cambio de nombre en muchas ocasiones, ¿no? Abraham, Abraham. Simón, Pedro. Saulo, Pablo. Y hay otros, Sara, Saraí, Sara. Tenemos algunos diferentes, ¿verdad? Lo que nos quieren decir ahí es, una vez encuentras a Dios y realmente lo aceptas en tu corazón, eres una criatura nueva. Como eres una criatura nueva, entonces adoptas un nombre nuevo. Porque ya lo viejo quedó atrás. Ahora es uno nuevo. De cierta manera, por eso todo aquel que es elegido papa, elige un nuevo nombre. Porque a partir de ese momento ya todo el demás quedó atrás. Ahora ya empieza una nueva creación en Dios. Un nuevo nombre. Eso no lo sabía. ¿Ok? Bueno. Solo 2 o 3 pidieron el volante del sábado. Todos saben qué vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. ¿O tienen alguna pregunta? Nos lo dieron el domingo también. Sí. ¿Tienen alguna pregunta o no? ¿Todos saben a qué vamos, por qué vamos y cómo vamos? ¿Va a haber migra ahí? Va a haber migración de un punto al otro. Ojalá no haya migra ahí. Y si hay migra, a ver si los migramos a ellos. ¿Nos podría explicar esto? Ok. Entonces, parte de nuestra tradición religiosa, ¿ok? O no parte. Toda nuestra tradición religiosa viene ¿de dónde? Pues de atrás, ¿no? Todo lo que es tradición viene de lo antiguo, ¿sí? Y desde el Antiguo Testamento el pueblo de Israel celebraba el año jubilar. Ellos lo celebraban cada 50 años, después la iglesia lo celebró en un tiempo cada 100, después han cambiado, ¿verdad? Hoy en día celebramos este año jubilar cada 25 años. En el 0, en el 25, en el 50 y en el 100 o en el 0 otra vez, ¿ok? Cada 25 años. Y si el Papa, por alguna razón especial, quisiera, puede declarar un año jubilar extraordinario. El Papa Francisco lo hizo en el 15 y declaró el año jubilar extraordinario de la misericordia. ¿Okay? ¿Qué es este año jubilar? Desde el principio, este año jubilar es el año, digamos, de ahí viene jubilación, del año jubilar. ¿Ok? Que es el año de la liberación. Entonces, en ese año, con los judíos, los esclavos eran liberados, las deudas eran perdonadas,
Las tierras que habían sido perdidas son devueltas al dueño previo. ¿Ok? ¿Para qué? Para tener un inicio fresco a los 50 años. Ese es el año jubilar. Este año, 2025, pues tenemos el año jubilar. El Papa Francisco lo declaró como el año de la esperanza, el año jubilar de la esperanza. Por eso en el logo dice peregrinos de la esperanza. En este año, entonces, el año jubilar es el año de la liberación, de entrar por la puerta al rebaño de Dios, digamos, ¿ok? Jesús es la puerta, ¿no? Nos acordamos. Donde está el rebaño, Jesús es la puerta y el que entra a través de él, entra a la luz, entra al cielo. Entonces, Jesús, digamos, a través de la entrada por esta puerta santa, vamos a entrar a la luz de Dios, ¿ok? Como que vamos a cruzar el umbral de la muerte, digamos, igual, y vamos a dejar afuera todo lo anterior y vamos a entrar a la luz. Entonces, el pasar por esta puerta santa nos concede la gracia especial de recibir una indulgencia plenaria. Por medio de la confesión, nuestros pecados son perdonados. Pero nuestros pecados dejan consecuencias del pecado. Con la indulgencia plenaria, nuestras consecuencias son perdonadas. ¿Okay? Digamos que Jesús viene y asume las consecuencias también. Él asumió los pecados, ahora asume también las consecuencias. Esa es la indulgencia plenaria. ¿Okay? Hubo un tiempo en la historia en que estas indulgencias fueron abusadas. ¿Ok? La iglesia estaba haciendo negocio con las indulgencias, tristemente. Entonces, a modo de un poco de control, digamos, y para ponerlas en un contexto verdadero de los dones que Dios tiene para cada uno de nosotros y para que no lo abusemos, entonces, esta indulgencia plenaria se puede aceptar a nivel personal, o sea, para mí, para que las consecuencias de mis pecados sean perdonadas. O lo puedo ofrecer por una persona que ya haya fallecido. ¿Okay? Por una persona. De igual manera, para no abusar de estas indulgencias, entonces solo podemos recibir una por día. ¿Okay? Una por día. El Papa Francisco cambió algunas de las reglas y el Papa Francisco dijo que en este año jubilar se podrían recibir hasta 2, siempre y cuando las condiciones de la indulgencia se cumplieran, digamos que 2 veces. ¿Ok? 2 veces. Entonces, ¿la indulgencia de qué se trata? De que voy a hacer un sacrificio con mi corazón contrito para ofrecérselo a Dios por un bien. ¿Ok? Ya sea para mí o ya sea para un difunto. ¿Cuál es mi sacrificio? Mi sacrificio es hacer una peregrinación. ¿Ok? Una peregrinación simplemente es ir de un punto a otro. No es que Dios te ponga un mínimo. ¿Ok? Dios no está ahí checando, ¿no? ¿Caminaste 1 milla o caminaste 3/4? Si caminaste 3/4 no te cuenta, no tienes, ¿ok? La peregrinación puede ser de la banqueta a subir las escaleras para la iglesia, ¿ok? No tiene que ser larga, pues. Pero una peregrinación sí. Tienes que estar en estado de gracia con Dios. O sea, que te hayas confesado. Y pues, si por alguna razón no pudiste ir antes, entonces pues Dios te da la oportunidad que hagas después, ¿verdad? Decimos 20 días antes, 20 días después. Debes recibir la comunión en ese día. Entonces, si vas a recibir la comunión, pues más vale que te confieses antes, ¿no? Recibir la comunión y orar por las intenciones del Papa. ¿Para qué? Para estar todos unidos en el cuerpo de Dios. ¿Ok? Esas son los requisitos. Bueno. Y en proclamar nuestra fe, pues entonces también rezamos el credo. Entonces, no entiendo bien, estas indulgencias, ¿uno las recibe aquí vivos? Si la digo para mí, o es cuando estoy de pronto en el... Si vas a recibir una indulgencia plenaria y la recibes para ti, la indulgencia, lo que la iglesia enseña, es que sí, te borra las consecuencias, pero hasta ese momento.
por Ok. aquí, o es cuando yo Las llegué. consecuencias actuales. Si te De mueres, los pecados que has cometido hasta hoy. Las consecuencias, que esos, digamos que si recibes la indulgencia plenaria hoy, ¿ok? La consecuencia de todos los pecados que hayas cometido hasta hoy son perdonadas, pero no tiene carácter futuro. Pero perdonas el sentido de que ya voy a pasar menos tiempo en purgatorio. En el sentido de que si te mueres en ese instante, pues vas al cielo. Pero en cuanto terminó de rezar, En el otro sentido es que si sales de la iglesia y vuelves a pecar, pues ahí ya tienes más nuevas consecuencias, ¿verdad? Acordándonos siempre de que al que más sabe, más se le pide. Entonces, no que Dios esté ahí para castigarnos, pero de cierta manera, entre más sabemos, pues más se espera de nosotros. O sea que las consecuencias, digamos que son más mayores. serias. Sin embargo, Dios continúa perdonándonos. Entonces, inicialmente, pues estas puertas santas únicamente estaban en las 4 basílicas mayores en Roma. La iglesia de San Juan de Letrán, ¿han escuchado ese nombre? ¿Cuándo? Ayer, ¿no? Okay. Antier. O antier, perdón, antier. Antier celebramos la conmemoración de la dedicación de esta basílica, San Juan de Letrán. La otra es San Pedro, la otra es Santa María Mayor y la otra es San Pablo afuera de los muros. Esas 4 son las basílicas mayores y ahí es donde están las puertas santas. Obviamente la iglesia entiende de que no todos vamos a poder ir a Roma para obtener ese don. Entonces la iglesia le delega a las diócesis a que puedan tener puertas santas en iglesias jubilares en sus diócesis. ¿Ok? En nuestra diócesis, esa puerta está en la catedral, en San José. ¿Ok? Entonces, por eso vamos a caminar del Parque del Agua a San José para hacer nuestra peregrinación. Vamos a entrar por la Puerta Santa y vamos a cerrar con la misa. ¿Ok? Vamos a encontrar ahí 6:45. Vamos a empezar a caminar más o menos a las 7. Para caminar despacio, una caminada orante, para llegar allá a San José un poco antes de las 8 y después ya alistarnos para la misa. Entrar por la Puerta Santa y alistarnos para la misa. ¿Ok? Diácono, ¿el credo es como personal o cuenta el que hacemos en la iglesia, en misa? ¿Cómo así? Es en ese momento, lo vamos a hacer en ese momento. Ah, Seguramente lo vamos a rezar todos juntos, ¿no? ajá, puede ser todo. Ya. también por las intenciones del Papa. O sea, hay una secuencia, después de que se termina la misa, vamos a hacer las oraciones. Bueno, durante la misa, si se han fijado en las oraciones de los fieles, la primera petición siempre es por el Papa o por todo el clero, ¿verdad? Entonces, estando en misa, se considera que ahí estamos orando por las oraciones del Papa. Ah, digo, para tenerlo en cuenta, pues. Sí. Ahí palomeando. Sí, la palomeando. No pasa que se te pase una y ya la perdiste. De cierta manera, sí. ¿Mónica? Cuando la haces por un difunto, pero la haces en general como las almas del purgatorio, No, tiene que ser un difunto. Okay. Solo un difunto. Bueno, por ejemplo, se hace por el difunto sale del purgatorio o ayuda a que... Esa pregunta se la dejamos, esa pregunta te la devuelvo para que se la hagas a Dios cuando llegues. O por el que pidió si se lo encuentra. Sí. Aboga por usted. ¿En parking? ¿Hay parking en water park? Ahí hay un parque en un sótano. ¿Qué tanta disponibilidad y todo eso? No te sabría decir, pero sí hay parking ahí. Sino hasta por las mismas callecitas, porque es recto, ¿no? La calle llega recto hasta la Más o menos, creo que a lo mejor se encuentra también uno 90 en nomás. calles. Sí, por ahí. Pero va a ser sábado, entonces tengan cuidado con el tiempo, ¿no? Porque a veces los parkings son solo por 1 hora, 2 horas, 3 horas y no sé si alcanzamos a regresar durante ese tiempo. 8:30 dice en la catedral, entonces va a quedar como 9:30, 10. Va a ser la misa de sábado,
que es un poco más corta, entonces debemos estar acabando a las 9 de la mañana, 9 pasaditas. Alcanzamos a venir al ejercicio acá. ¿Mm? Alcanzamos a venir a la Zumba. ¿Alcanzan a venir al Zumba? Sí. Bueno, muy bien. Cerramos en oración entonces. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta presentación de San Pablo. Te pedimos, Señor, que podamos hacernos conscientes de que la fe que tú nos das como un don es tu poder que viene a nosotros para salvarnos, y que esta fe nos lleve a la acción en amor, y que a través de estas obras de amor podamos siempre presentarte a ti a donde quiera que vayamos. Nos ponemos en tus manos a través de la comunión de todos los santos que siempre están presentes intercediendo por nosotros, y a través de nuestra Santa Madre, la Virgen María, recemos todos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Antes de irnos, un último comentario, hacer rapidito. Seguramente ya han escuchado, y si no han escuchado, van a escuchar de que el Papa firmó un documento, una apreciación, una explicación al respecto de los títulos de María, ¿verdad? Este documento no está cambiando nuestra creencia en María, este documento no está trayendo cosas nuevas acerca de María. Este documento lo único que quiere es hacer un poco más claro, más clara la obra de María, hacer más claro quién es María para nosotros, y que la tengamos donde siempre debe estar, ¿ok? Entonces van a escuchar que el título corredentora no es un título apropiado, que el título mediadora es como dudoso un poco dependiendo del contexto en que se diga, ¿ok? ¿Y por qué corredentora? No, porque también, de acuerdo a como la presentaba, el primero fue el Papa San Juan Pablo II, y el Papa Francisco lo utilizó algunas veces, lo quisieron presentar en que a través de ella vino la redención al mundo. ¿Ok? Ella fue el vehículo por medio del cual Dios se hace hombre, se engendra, no se crea, se engendra en su vientre y nace como hombre, ¿verdad? Entonces la redención vino a través de ella, pero ella no, y por eso utilizaron ese título de corredentora, pero eso no quiere decir que ella tenga un impacto directo en nuestra redención. Nuestro Redentor y Salvador es Dios, única y exclusivamente. María, siendo la Madre de Dios, tiene un acceso especial con Dios. ¿Por qué? Porque es la reina del cielo. Y por eso va a ser nuestra intercesora número 1. Porque intercede ante Dios. Pero ella no nos salva, ningún santo nos salva. Ni ella ni ningún santo nos hace un milagro. Todo viene de Dios, pronto a través de ellos, pero todo viene de Dios, ¿ok? Y el de mediadora también es, dependiendo porque esa palabra mediadora a veces es utilizada como que a través de ella es que viene, ella es la causante de la gracia, o que es la causante de la salvación, como mediadora de ese hecho. Y eso tampoco es cierto, ¿no? Todo viene viene por gracia de Dios. Entonces, mediadora en el sentido de intercesora, está bien. Pero mediadora en el sentido de que ella lo haga directamente, pues no. Porque todo viene de Dios, ¿ok? Pero eso no cambia nuestro amor por María, no cambia nuestra veneración por María, no cambia su poder intercesor, y mucho menos cambia su amor por todos nosotros, sus hijos. ¿Ok? Amén. Vale, pues. Más bien tener claro que es intercesora, ¿no? Exactamente.